Hoy en RetroBasket Spain tenemos por primera vez un ejemplar de la revista oficial NBA, concretamente su número 8, publicado en junio de 1992. Y como siempre nos vamos a trasladar en el tiempo, en este caso al 1 de junio de 1992. Un 1 de junio de 1992 en el cual el país informaba de la detención de un dirigente de ETA y también del suspense en la Liga de Fútbol Española, que se abocaba a esa última jornada en la cual todo se decidió en Tenerife. También teníamos información sobre la guerra en los Balcanes y teníamos a Arantxa Sánchez Vicario en los cuartos de final de Roland Garros. En cuanto al diario ABC, como veis, nos informaba de los rifirrafes entre José María Aznar y Felipe González. Pasando al mundo de la música, las listas americanas estaban encabezadas por el tema Jam de Chris Cross, tema con el cual no os torturaré en uno de los vídeos musicales de esta revista. Las listas españolas tenían algo bastante más moderado y yo diría que de más calidad. Teníamos a Alejandro Sanz con el tema Todo lo que fui es todo lo que soy, ¿sí?, de su disco Viviendo deprisa. Y para terminar con los datos referidos al 1 de junio de 1992, ese día nació el futbolista Rubén Sobrino, que tan buenas temporadas está haciendo en el Cádiz Club de Fútbol, y también nació la futbolista Olga García. Y pasamos a lo que es el contenido de nuestra revista. Y como veis, estamos ante una revista oficial NBA en su primera etapa, en la cual tenía una, a mi entender, preciosa cabecera con los colores del logo de la NBA. Si recordáis, esta cabecera desapareció en etapas posteriores y, a mi entender, le quitó personalidad a la revista. En otro orden de cosas, tenemos una revista que como puntos positivos tenía la gran cantidad de datos estadísticos, lo atractivas que eran las fotos y el diseño interior de la revista, y como puntos negativos contaba con ser básicamente una recopilación de traducciones de artículos, lo cual hacía que la información muchas veces tuviese retraso. Por otro lado, también era una revista evidentemente algo corporativa, es decir, no nos informaba de noticias polémicas, de noticias que pudieran ser negativas para la imagen de la NBA. Pero globalmente es una de las mejores revistas relacionadas con el baloncesto americano que hubo en la época. A mi entender, Superbasket globalmente la superaba ligeramente, pero era una grandísima opción. Entre los contenidos que vamos a ver, nos van a hablar del draft del 92, del favoritismo de los Bulls en la inminente final frente a los Blazers, nos van a hablar de Julius Erving, vamos a tener una entrevista a Divac y muchas otras cosas que vamos a ir viendo a continuación. Tenemos aquí el editorial de Loren Rudow, en el cual nos informaba de los inminentes eventos que iban a suceder en 1992, que tenían como momento cumbre los Juegos Olímpicos de Barcelona. El primer artículo que nos ofrece la revista está relacionado con el draft de 1992 y con los candidatos a número 1 del draft. Aquí vemos cómo la información estaba desactualizada porque aparece Alonzo Mourning como candidato a ese número 1 del draft, ya que Shaquille O'Neal todavía, en el momento de escribir este artículo, no se había declarado como jugador elegible.
Por aquí tenemos en el resto del artículo información sobre los jugadores más prometedores de ese draft. Nos hablan de Christian Laettner, de Tom Gugliotta, de Byron Houston, del que ya os hablé en otro vídeo y vimos los problemas que tuvo una vez retirado, y que nos comentan aquí era un jugador muy prometedor y que había mejorado incluso su tiro de 5 o 6 metros. Nos hablan de Don McLean. Y el jugador que aparece en la foto, me imagino que lo recordáis, es Walt Williams, que por desgracia para él cargó con las etiquetas que eran comunes en la época. En el caso de Walt Williams le llamaban el nuevo Magic, lo cual evidentemente ya le supuso un gran problema porque las comparaciones eran constantes y fue un jugador que se desenvolvió en la posición de alero, ni siquiera jugó habitualmente como base, de manera que ya de por sí sus inicios estaban marcados por esa situación. También nos hablan de el que estaba llamado a ser el nuevo Barkley, Clarence Witherspoon, que de hecho, si de por sí ya esa cruz no era pesada, pasó a jugar con los 76ers cuando Barkley se marchó, de manera que la comparación en este caso fue más que constante. Continuamos con más información sobre el draft. En este caso nos hablan del draft históricamente. Aquí tenemos los datos desde 1985, cuando se estableció la lotería del draft. Anteriormente no había esa lotería, sino que me imagino que el peor clasificado era el primero en elegir. Si recordáis, también había un cara cruz entre dos equipos para elegir al número 1, y en este caso ya tenemos la lotería como tal, y como veis, en 1985 el número 1 fue Patrick Ewing. Tenemos los jugadores en diferentes años que habían sido primeros puestos del draft, y en el último draft, hasta el momento de publicación de esta revista, el draft del 91, el número 1 había sido, como veis, Larry Johnson. Aquí tenemos, aparte de esta foto de Larry Johnson, curiosamente con el número 1, que no fue el que después lució. Ya sabéis que lució el número 2, pero evidentemente era para ilustrar que era número 1 del draft. Lo vemos ahí junto a David Stern. Vemos todos los jugadores que se declararon elegibles antes de terminar su periodo universitario. Hay infinidad de jugadores, y el que se me ha venido a la vista entre los miles que hay es Jeff Ruland, que jugase en el Fútbol Club Barcelona y que se declaró elegible en 1980. Ahí tenéis los datos de todos esos jugadores. Y aquí tenéis ese fabuloso anuncio de Larry Johnson en esa agresiva campaña de Converse de la época, con un Larry Johnson que era un jugador ideal para promocionar unas botas de baloncesto. Proseguimos con un interesantísimo artículo que os recomiendo leer en su totalidad sobre Marty Blake, el creador de la figura del scout baloncestístico. Es realmente interesante todo lo que nos cuenta de cómo creó esa figura del scout, de cómo en ese 1992 aún era el referente para cualquier ojeador de cualquier equipo y para cualquier equipo que quisiese informarse sobre algún jugador, incluso para la propia NBA. Y fijaos si Marty Blake era alguien adelantado a su tiempo, que durante el artículo nos indican que incluso llegó a recomendar la elección de Dino Meneghin en el draft. Fijaos lo adelantado que estaba ya, que incluso seguía a jugadores europeos. Desgraciadamente no le hicieron caso y no lo seleccionaron en el draft, de manera que Meneghin, como sabéis, hizo toda su carrera en el baloncesto italiano. En la parte derecha tenemos aquí un anuncio de la marca Brooks, que sigue existiendo. De hecho, mis últimas zapatillas son de marca Brooks, pero creo
que ya se ha apartado un poco de lo que serían calzado baloncestístico. No lo sé, pero esa creo que es mi impresión. Aquí tenemos uno de los artículos principales del número en el cual nos hablan del favoritismo de los Bulls de cara a lograr su segundo anillo de la NBA. Y nos muestran a los Blazers como favoritos para disputar esa final frente a Chicago. Y en la conferencia este nos indican que el equipo favorito para pugnar con Chicago eran los Cleveland Cavaliers. Aquí tenemos más información al respecto, con San Antonio, que era otro de esos candidatos a llegar a esa final, y también tenemos un anuncio de unas pump de Dominique Wilkins realmente atractivas. Y ya tenéis ahí, ya os digo, podéis leer todo el resto del artículo, que la verdad es muy interesante. Y nos hablan también de equipos que en estos últimos años habían hecho buenas temporadas en temporada regular, pero que después, llegados los playoffs, se venían abajo. Muy interesante. Aquí, una sección de noticias firmada por Esteban Gómez, lo cual hacía que el contenido fuese mucho más actual. Si recordáis, Esteban Gómez era el acompañante de Ramón Trecet en el programa Cerca de las Estrellas, y aquí nos da datos de los inminentes fichajes de entrenadores de cara a la siguiente temporada, de los premios recibidos por los equipos en función de su clasificación, de un premio recibido por Magic Johnson, de la firma de Larry Brown con los Clippers. Ya os digo, todo muy interesante y mucho más, como os digo, mucho más actual. Aquí continúa esa información de Esteban Gómez que compensa el artículo que antes hemos visto sobre el draft, porque Esteban Gómez sí nos habla de Shaquille O'Neal como candidato indiscutible a ser ese número 1 del draft. Proseguimos y Esteban Gómez también nos hablaba de las estadísticas de la temporada. Como siempre, una sección que los que hayáis visto otros vídeos es algo que me encanta, todos los datos estadísticos, y de hecho los vamos a ver a continuación de manera detallada. Aquí tenemos cómo Chicago y Michael Jordan lideraban las estadísticas de equipo y las estadísticas individuales. Vemos cómo Boston se mantenía fuerte en ese último año de Larry Bird y había sido líder en el Atlántico, evidentemente con el liderato de Chicago tanto en el este como en toda la NBA, y en el oeste los dos equipos más destacados con una gran diferencia eran Utah y Portland, los que fueran a la postre finalistas frente a los Chicago Bulls. Aquí tenemos las estadísticas de encestadores encabezadas por Jordan y sin grandes sorpresas en el resto de jugadores que aparecen, los sospechosos habituales en la lista de anotadores. Lo mismo ocurre con la lista de asistencias, evidentemente encabezadas con una gran distancia respecto a los demás por John Stockton. Muy destacables las 10 asistencias de Hardaway, porque las combinaba con un número de puntos superior a la mayoría de jugadores que aparecen en ese listado. Aquí tenemos el apartado defensivo, en concreto reboteadores encabezados por Rodman, con números estratosféricos, y seguido de Willis, que en cualquier otra temporada habría sido el líder de la clasificación. En rebotes, gran pugna entre Robinson y Olajuwon. De hecho, Olajuwon hizo un tapón más. Robinson hizo un tapón más que Olajuwon. Y en tercer lugar, un sorprendente, por cuestión de estatura, que no por salto y capacidades defensivas, Larry Nance.
Aquí tenemos el resto de asistencias. Vemos que Stockton nuevamente era líder en robos de balón, Buck Williams en tiro de campo, Dana Barros en tiro de 3, aunque Petrovic realmente era el verdadero ganador por el número de lanzamientos convertidos y encestados, y en tiros libres, invitados ilustres en la lista como Mark Price, Larry Bird o Ricky Pierce. Y aquí tenemos todas las estadísticas globales de los equipos, en puntos, tiros de campo, balones perdidos, rebotes, muy interesante. Y pasamos a otro artículo, en este caso firmado por David Dupree, en el cual nos habla de los mejores jugadores a su juicio de 1992. Mejores jugadores, mejor entrenador, mejor directivo, un poco de todo. Como mejor entrenador elige a Don Nelson, como directivo a Elgin Baylor de Los Ángeles Clippers, aunque yo creo que difícilmente se podía dar ningún premio a los Clippers, aunque si leéis toda la gestión de fichajes que había hecho, el premio tenía sentido. Jugador más valioso Michael Jordan, con menciones especiales para Drexler y Malone. Mejor sexto hombre Dan Majerle. Jugador defensivo Dennis Rodman. Novato del año Larry Johnson. La verdad es que acertó buena parte de los jugadores, como por ejemplo a Perry Ellison como jugador más mejorado. Y también incluye equipos ideales de novatos, equipos ideales NBA. La verdad que como siempre todos estos rankings muy interesantes, y cada vez que una persona hace uno, los resultados son evidentemente diferentes. Y aquí tenemos la sección Leyendas NBA, interesantísima, y en este caso, en este número, dedicada al Dr. J. Nos hablan en esta primera página de sus inicios, de cómo nació en Long Island, Nueva York, y tuvo una infancia difícil, y poco a poco, gracias al baloncesto, fue abriéndose paso en la vida. Y ya en las páginas centrales de del artículo dedicado al Dr. J tenemos todas sus estadísticas, y nos hablan de su carrera, primero en ABA y posteriormente en NBA. Muy interesante este hecho porque al haber jugado 5 años en ABA no era líder estadístico en ninguna disciplina, cosa que probablemente sí habría sido al retirarse de haber jugado toda su carrera en la NBA. Aquí tenemos más ampliadas todas sus estadísticas. Vemos que en la ABA, bueno, primero en universidad, sus estadísticas eran realmente notables. En una universidad con poca tradición baloncestística como Massachusetts, y en la ABA juega 5 temporadas con unas estadísticas siempre cercanas a los 30 puntos por partido, realmente estelar. Gran número de rebotes. También es interesante que en las estadísticas de ABA, como veis, aparecían los intentados y convertidos en tiros de 3, cosa que en la NBA tardó más años en aparecer. De hecho, en la parte derecha ahora vais a ver que aparece todo como tiros de campo. No aparecen el tiro de 3 como disciplina separada en las estadísticas. Vemos sus estadísticas en el All-Star de la ABA, también muy notables. Y pasando a la parte derecha, vemos que en sus temporadas en Filadelfia, que fue su único equipo en NBA, siempre, excepto ya en la recta final de la temporada, estuvo por encima de los 20 puntos por partido, con estadísticas también similares en los playoffs. Ya sabéis que también un jugador con gran capacidad reboteadora, una capacidad que evidentemente fue decayendo un poco con el paso de los años. Tenemos también sus estadísticas en All-Star, también, como veis, muy brillantes y destacadas. Por ejemplo, en su último All-Star, cuando ya estaba
a punto de retirarse, anotó 22 puntos. Y para terminar tenemos sus registros y premios más importantes. No lo voy a leer por completo para no extenderme mucho, pero como veis, es un listado realmente amplísimo. Por ejemplo, el jugador más valioso de la NBA en 1981 y campeón de la NBA en 1983. Y en la última página del artículo nos hablan ya de cómo su llegada a la NBA fue muy controvertida, porque fue el primer jugador que cobró una especie de traspaso por ir a los Philadelphia 76ers. Su equipo recibió 6 millones de dólares, los Nets, y 3 de ellos fueron a parar a las arcas del Dr. J, y eso dio lugar a infinidad de debates. Era una cantidad muy desorbitada para la época. Y ya entrando en lo que fue su trayectoria NBA, nos comentan cómo vivió la frustración de perder las primeras finales que disputó con los Sixers, y con la llegada de Moses Malone formaron un tándem invencible y se hicieron campeones de la NBA, con lo cual el Dr. J logró ese objetivo. Y también ya nos hablan del final de su carrera y cómo hubo problemas a la hora de negociar ese último contrato con los Sixers. Ya os digo, interesantísimo. Y como siempre, estos artículos dedicados a historia de NBA, siempre una fuente de nuevos datos y de aprendizaje. Continuamos con un artículo mucho más desenfadado dedicado a la moda en la NBA. Como comentario simplemente global, vais a observar que en ese momento lo que destacaban era el alargamiento de los pantalones, la aparición de muñequeras, cintas en el pelo y poco más. Afortunadamente no teníamos todavía ningún tipo de tatuaje, y lo más cutre que nos podíamos encontrar eran ese dibujo en el pelo que lucía Dennis Rodman con la palabra Trilogy, con la idea de que los Pistons lograsen un tercer anillo consecutivo, cosa que ya sabéis no ocurrió. Continuamos, y la misma periodista que firma el artículo anterior, Claire Martin, le hace una entrevista muy interesante a Divac, que habla de su adaptación a la NBA, de lo feliz que está en los Lakers, de la experiencia que fue para él disputar el McDonald's, que primeramente lo había disputado jugando frente a los Boston Celtics, y ahora lo había hecho jugando como un miembro de Los Ángeles Lakers. Nos habla también de su vida familiar, de lo asentado que se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, de que su esposa era actriz y estaba buscando trabajo, de cómo sus inicios con Magic en un primer momento fueron complicados, porque Magic, el primer balón que le pasó, le dio directamente en la cabeza, de manera que aprendió que tenía que estar siempre pendiente de Magic y de cuándo le iba a pasar el balón. Una entrevista bastante amplia, como podéis ver, y que os recomiendo, igual que el resto de la revista, que o bien hagáis pausa aquí o bien en el vídeo musical, que no incluye comentarios, y la leáis detenidamente. Aquí tenemos el anuncio de los VHS de la NBA con ese trío de ases insuperable, y en la parte derecha una sección llamada Ojo al dato, en la cual nos van a hacer diversos comentarios sobre algunos jugadores de la NBA. Nos hablan de la progresión que había tenido Pervis Ellison, que fue su única temporada realmente brillante en NBA. Sus inicios no fueron buenos, y después de esta temporada volvió a tener lesiones y nunca volvió a alcanzar ese nivel. Nos hablan de un Robert Parrish que tenía como la ilusión de que los tres grandes jugadores que quedaban en Celtics
Parrish, McHale y Bird se retiraran juntos, cosa que ya sabéis no ocurrió, cada uno se retiró en un momento diferente. Nos hablan de Don Nelson, de ese equipo de bajitos que tenía, con la incorporación del rookie Billy Owens, que ya sabéis, después de esa temporada rookie fue un poco en cuesta abajo. Nos hablan de Larry Johnson, al que comparaban con Barkley, aunque después esa comparación desapareció, tenía un estilo propio. Nos hablan de Rodman como importante jugador defensivo y de la sociedad Stockton-Malone dentro y fuera de la cancha. Aquí una sección de preguntas sobre la NBA que no voy a leer, os invito a que si os interesa las intentéis resolver y recordad, estamos en 1992, eso es muy importante para decidir qué datos podemos dar para acertar la pregunta. Continuamos y en este caso Marv Albert nos va a hablar de sus dos quintetos ideales de la historia de la NBA. Recordad, hasta 1992. En un primer equipo coloca a Magic Johnson, Michael Jordan, Elgin Baylor, Larry Bird y Bill Russell. Y en su segundo equipo pone a Oscar Robertson, Jerry West, Julius Erving, Bob Pettit y Will Chamberlain. Dos equipos realmente interesantes. Este segundo creo que más poderoso físicamente y el primer equipo probablemente un poco más bajito, pero más talentoso y con más instinto ganador, diría yo. Y aquí tenemos las estadísticas de los playoffs de la NBA hasta 1991, porque los de 1992 estaban a punto de iniciarse. Aquí tenemos todos los MVPs de las finales, premio que se instauró, como podéis ver, en 1969 y que el primero en ganarlo fue Jerry West. Y después las finales año a año con el entrenador del equipo ganador y el entrenador del equipo perdedor. Proseguimos y con esta foto de Kareem Abdul-Jabbar y su skyhook tenemos a los 50 mejores anotadores en la historia de los playoffs, vuelvo a repetir, hasta el final de la temporada 90-91. Y como veis, evidentemente, el líder era Kareem Abdul-Jabbar, seguido por Jerry West, y culminando ese podium, en tercer puesto teníamos a Larry Bird. Aquí tenemos los líderes de playoffs en NBA en todos los apartados estadísticos. Os lo voy a poner como siempre para que lo veáis en mayor tamaño. No os preocupéis por los cortes porque todas las clasificaciones se terminan por ver en una foto o en otra. Más años jugando playoffs, líder Kareem Abdul-Jabbar, que también lideraba en otras muchas clasificaciones. Curiosamente, el jugador más veces descalificado era y es, porque sigue siendo el líder en la clasificación, Tom Sanders, con 26 descalificaciones. Continuamos, aquí está el resto de estadísticas que aparecían antes y ahora veremos también en la siguiente página los récords individuales, ¿vale? Aquí tenéis todos los récords individuales con esos 63 puntos de Michael Jordan y infinidad de récords más. Por ejemplo, en pérdidas de balón, 11 de John Williamson en 1979. Proseguimos y estamos ya con uno de los últimos artículos de este número de la revista NBA, muy interesante también, con fotos en blanco y negro, firmado por Alex Zachary, y en el que nos hablan de cómo en la NBA era fundamental llegar a un buen estado físico al final de la temporada regular. Nos hablan de cómo había muchos equipos que habían tenido inicios fulgurantes y después habían fracasado
en los playoffs y de nuevo, como el resto de la revista, muy interesante. Aquí ya terminando, nos habla por ejemplo de esos Atlanta Hawks que después de varias temporadas brillantes hicieron ese super equipo con Moses Malone y Reggie Theus y finalmente fue un auténtico fiasco, y nos hablan de que Portland estaba en un punto similar a esos Atlanta previos a esos fichajes de Malone y Theus, y que si ese año no ganaban a los Bulls probablemente se vieran obligados a reestructurar el equipo. En la parte derecha tenemos una sección de cartas de los fans muy interesante, y en la que la mayoría de ellos piden las direcciones de las diferentes franquicias para enviarles cartas. Tengo que deciros que en su momento, cuando era joven, en los 90, le escribí una carta a los Lakers y me contestaron. En alguno de mis vídeos os mostraré la carta y lo que incluía. Y ya la revista culmina con una foto humorística similar a la que servía para cerrar el Gigantes del Básquet, y un anuncio de merchandising NBA, en este caso de ropa vaquera. Y con esto termina nuestra revista de hoy, que espero que os haya gustado, y como siempre os espero muy pronto en nuestro próximo vídeo aquí en Retrobasket Spain.